A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito tributario, financiero, contable y laboral. Además, como siempre, la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el ámbito legal de nuestro país. Como siempre, para mí, la presencia de entrevistados de la talla de Rodrigo Godoy. Estimado Rodrigo, ¿cómo te va? Abogado experto en el ámbito tributario, en el ámbito, yo digo, tan complicado de mezclar lo legal con lo fiscal. Rodrigo, bienvenido a nuestro programa de tributación de hoy. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muchas gracias, Cristina. Siempre pues gustoso de poder tener estos minutos contigo conversando sobre temas tan interesantes como son los tributarios y con enfoque también en el tema legal. Qué gusto. Mira, Rodrigo, yo creo que siempre las personas que nos están mirando, el televidente, la persona que nos sigue en redes sociales, quiere conocer cuáles son sus derechos, pero también cuáles son sus obligaciones. Hemos nosotros generado a través de Tributación de hoy un programa en que muestra cuáles son estas obligaciones que tanto el sector empresarial, las personas naturales en sus diferentes actividades tenemos que cumplir en el ámbito tributario, en el ámbito laboral, en el ámbito financiero, en el ámbito social. Pero también ahora es bueno hablar de cuáles son nuestros derechos, como contribuyentes, como personas naturales, como sociedades. Cuéntanos, Rodrigo, ¿cuál es el marco regulatorio en donde se establecen los derechos tributarios de esta persona natural, de esta empresa que realiza una actividad industrial, una actividad comercial? ¿Cuál es el marco regulatorio donde vamos a encontrar nuestros derechos tributarios? Bueno, de hecho, básicamente, pues vamos a encontrarlos en la Constitución principalmente. Perfecto. De donde nacen, obviamente, pues las demás leyes y también los derechos que corresponden, dependiendo de la materia especializada a la que se refiere. Y en el caso específico, en el Código Tributario, vamos a encontrar los derechos y tanto las obligaciones que tenemos como ciudadanos, como contribuyentes. Obviamente, si nos referimos, por ejemplo, al tema de impuestos locales o tributos locales, pues nos referiremos al ente de control y servicios de rentas internas y al comercio exterior, SENAE, que son principalmente las dos. ¿Y también el grandes. Código Tributario rige para aquellas, hablemos, obligaciones en el ámbito municipal? Sí, en definitiva, para el tema de procedimientos, sí, y cuando se refieren a temas tributarios específicamente. Ok, yo creo que lo que tú acabaste de decir es importante. Vivimos en un país que hay un marco regulatorio, que estamos cumpliendo normas. El otro día yo conversaba con mis alumnos de una maestría y les decía, Cristina, ¿por qué hay un marco regulatorio? ¿Por qué hay una jerarquía de leyes en nuestro país? Y decía, para que usted y yo tengamos un comportamiento normal, pues porque eso es lo que logran las leyes, que usted actúe normalmente dentro de un país, cumpliendo lo que está escrito, cumpliendo las regulaciones de nuestro país. Acabas de decir algo que es fundamental. Tenemos una cabeza principal que es la Constitución, de donde se derivan todas las normativas y pues como tú lo dices, es la parte fundamental. Y un marco, hablemos en materia que vamos a entrar ya tema preciso, que es el tema fiscal. Hablar de este código tributario, que de lo que tú nos estás diciendo, va a generar no solamente, a veces pensamos que el código tributario es exclusivo para esos procesos o para esos derechos con la administración tributaria, con servicios de rentas internas, pero tú acabas de decir también con la SENAE y también pues en el caso de impuestos de tributos, también con el tema municipal. Este código tributario, cuando tú le dices a un contribuyente, a un contador, a una sociedad, este código tributario es complicado, es sencillo de aplicar, es como yo a veces digo, coja, lea sus obligaciones porque usted va a entender. Cuéntame, Rodrigo. Bueno, el Código Tributario en esencia contempla ahora
normas en relación a los derechos y obligaciones de los contribuyentes. Y además determina, por ejemplo, procedimientos administrativos, como es en este caso, por ejemplo, las reclamaciones administrativas que vamos a conversar, igual de las peticiones que dirige también el contribuyente como tal hacia la administración tributaria y obviamente esperando una respuesta totalmente motivada pues, por parte de los funcionarios que forman parte de estos entes de control tributario. Entonces ahí vamos a encontrar esencialmente. El Código Tributario contiene pues normas de distinto orden, pero en definitiva es una de las buenas normas que tenemos en el país porque básicamente pues contiene temas muy importantes. No es un código difícil de manejarlo realmente porque vamos a encontrar lo que necesitamos precisamente para el tema tributario. Ha sido una de las leyes más reconocidas en el país. Como te comentaba, no es de difícil aplicación ni entendimiento porque básicamente tiene un lenguaje que es fácil de entender y pues nos hemos ceñido al Código Tributario pues de una data de aproximadamente 50 años ya en el Ecuador con las debidas reformas obviamente pues que la ley siempre va evolucionando conforme va evolucionando en sí también el ser humano y el ecuatoriano. Y también vemos que en la última reforma de la ley orgánica también se hizo algún tipo de cambio en este Código Tributario. Vamos a hablar, mis derechos como contribuyente. Vamos a generar con ejemplos sencillos para que el día de hoy, a través de nuestro programa, que tenemos una audiencia muy importante en este prestigioso canal, Tributación de Hoy, ya está haciendo presencia, ya ha hecho presencia ya varios años ya, generando pues esta actualización, sobre todo para las personas que nos están mirando, que no necesariamente es de los funcionarios contables, sino ese empresario, ese microempresario, ese contribuyente que quiere saber cómo tiene que proceder en base a derecho sobre las diferentes acciones que puede encontrarse en su diario, yo digo, accionar en su día a día. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo soy un microempresario y que tengo un pago en exceso de impuestos, porque vamos a mirar que nuestras retenciones han sido mayores al impuesto causado en ese impuesto a la renta. ¿Qué debo hacer? En ese caso lo que tendríamos que hacer es dirigir una petición, de hecho. Cuando hablamos de pago en exceso, hablamos de una solicitud, una petición en esencia, ¿no? Y cuando hablamos de pago indebido, pues hablamos de una reclamación. El SRI, si vamos a hablar de temas de impuestos locales, como en este caso tú me has comentado, pues el Servicio de Rentas Internas pone a disposición del administrado, del contribuyente, una solicitud que ellos ya básicamente tenemos un formato. Seguimos el formato que básicamente contiene los requisitos del 119 del Código Tributario, en el que básicamente pues nosotros vamos a poder dirigir nuestra petición formal hacia la administración y la administración pues contestarte, en este caso como una obligación que tiene la administración, mediante un acto debidamente motivado en el que contemplará nuestro pedido y obviamente podrá sustentar o verificar si realmente existe el derecho y en base a la documentación que nosotros mismos podamos proveerle a la administración para tener un efecto positivo con nuestro pedido. Tú me acabas de decir que cuando hablamos de este famoso artículo 119, estas solicitudes, estas peticiones de pago en exceso, cuando el tributo ha sido pagado más de lo que correspondía, para que las personas que nos están mirando entendamos, tiene que cumplir con formalidades. Y esas son las formalidades que están en el 119, como por ejemplo, dime 3 formalidades que se tenga que considerar para que obviamente pues esa petición, esa solicitud no sea en cierta manera no contestada favorablemente para el contribuyente. ¿Cuáles son los requisitos básicos que tiene una solicitud de pago en exceso? Bueno, en primer lugar tendríamos que identificar la autoridad a la que nos vamos a dirigir, porque eso es muy importante, porque delimita cuál va a ser el campo de acción de nuestro pedido. Perfecto. Obviamente dirigido a la administración tributaria. Si estamos en una dirección zonal a la que pertenecemos o una provincial, pues la dirigiremos específicamente a esta autoridad. Tenemos que acompañar además los documentos que sustenten que pagué, ¿sí?, como contribuyente, que se hizo el pago y que además se pueda verificar que el pago se hizo en exceso, ¿sí? Adicionalmente tenemos que identificar quién es la persona que está acudiendo ante el ente tributario en este caso. Claramente identificar, Juan Pérez con RUCTAL, es decir, que se identifique quién es el que está haciendo esta petición.
Así es. Puede ser por sus propios derechos un contribuyente persona natural o puede ser también un representante legal que puede ser un presidente o gerente dependiendo de cómo esté manejado su en el estatuto. caso de un ente jurídico. Exacto. Y él puede comparecer, él exterioriza las decisiones de la compañía, obviamente a los entes de control, solicitándole pues muy comedidamente que tiene un pago en exceso y que ese pago en exceso tiene los soportes correspondientes y que pues espera de la administración un pronunciamiento motivado y adecuado con la petición. Adicionalmente hay que colocar la petición concreta Ajá. y el domicilio para notificaciones. Así es. Yo creo que yo miro de mi experiencia también como contadora y abogada que estas solicitudes de pago en exceso tienen que estar totalmente fundamentadas, motivadas, cumpliendo los requisitos del Código Tributario y como alguien me decía, es aconsejable reclamar, solicitar o a veces tienen las personas esa idea de que mejor no reclames porque podemos tener otro tipo de consecuencias. ¿Qué dices tú al respecto, Rodrigo? Bueno, de hecho está consagrado como un derecho del contribuyente, pero claro, antes de iniciar un proceso como este, tendría que hacerse o mirarse qué tipo de soportes o sustentos tengo yo y obviamente hacer un análisis muy adecuado respecto de Cuantitativo y cualitativo. Así es. ¿Por qué? Porque recordemos que en el mismo Código Tributario tenemos la figura de la determinación complementaria. A ese punto quería llegar. Muchos contribuyentes me han preguntado, muchas personas, mira Cristina, o voy a proceder a generar una petición, ¿qué riesgo puedo tener? Entonces yo siempre le digo, si usted tiene las cosas bien, la casa en orden, todo fundamentado, ha generado el cumplimiento de las normas, una contabilidad en base a NIPS, ha generado todos sus sustentos tributarios, y usted tiene el derecho, no le debería preocupar. Sin embargo, es importante también mirar que este cuerpo normativo permite, dentro del proceso de reclamación o de petición, que se realice una determinación complementaria. Podemos explicarles en lenguaje sencillo, Rodrigo, qué es una determinación complementaria a nuestros televidentes y a todas las personas que nos siguen en redes sociales. Con mucho gusto. De hecho, el trámite está consagrado, la institución como tal está consagrada en el Código Tributario, en el artículo 131, en donde frente a una petición o un reclamo, la administración puede suspender la petición o ese reclamo y aperturar mediante una orden de determinación complementaria que se llama un proceso de determinación complementaria en base al cual va la administración a identificar justamente si es que existe el derecho, porque eso tiene que resolver, porque si bien ha suspendido mi pedido, tiene que resolverlo al final, pero esta resolución va a contener un acta de determinación complementaria con posibles saldos a favor de la administración tributaria, luego ya de un análisis de auditoría integral al ejercicio fiscal, si hablamos por ejemplo al que está siendo sujeto de la petición. Exacto, entonces hace un análisis total y obviamente en base a ese análisis determinará si es que existe o no el derecho solicitado y obviamente puede determinar también un saldo impositivo dependiendo de ese análisis. O ratificar que el contribuyente tiene derecho a la petición. Sí, entonces el Código Tributario es muy claro decir que la determinación complementaria seguirá las mismas reglas de una determinación normal, es decir, una auditoría, y entonces al final cierra el proceso de determinación complementaria y resuelve lo que deba resolver. Rodrigo, me han hecho esta pregunta, si es que cuando tú estás haciendo una solicitud, podrías haber generado esta petición con una declaración que en su momento pensaste que era la definitiva, pero en el proceso hiciste una sustitutiva. Si es que eso se puede dar, sí, ¿es correcto o incorrecto? Podemos, como se siguen las mismas reglas realmente de la determinación normal, al final cerrado el procedimiento, ya obviamente este proceso de determinación complementaria, igual que en el caso de una determinación normal, te van a poder notificar con un acta de borrador de determinación complementaria. Entonces ahí tienes dos parámetros principales. Puedes pagar mediante una sustitutiva, presentando la sustitutiva obviamente, o puedes presentar las observaciones a esa determinación complementaria. La determinación complementaria, una vez que vamos a suponer que le fue tan mal al contribuyente porque no hizo su revisión correcta, no estuvo asesorado con profesionales, hablemos calificados, vas a una determinación complementaria y obviamente tengo mi derecho a la legítima defensa. Judicialmente, tributariamente hablando, ¿qué amerita? ¿Un reclamo administrativo o pasar a una acción judicial después de una determinación complementaria? En esa parte el Código Tributario es muy puntual, es muy claro.
no cabe reclamación administrativa sobre esa resolución que contiene un acta de determinación complementaria, sino solamente una impugnación judicial. Es decir, vamos a tener que llevar ese acto administrativo, si no estamos obviamente conformes y tenemos sustentos para poder identificar que justamente tenemos el derecho de un pago en exceso y tenemos los soportes correspondientes. Y además también para bajar las glosas, ¿no? Exacto, los soportes para esa determinación, para poder justificar esas glosas. La única vía que tenemos es la judicial, ya no tenemos reclamación en una determinación complementaria. Así que no se confunda en un acto de determinación que no viene por un proceso complementario, en donde sí podemos ir a la acción administrativa y a la acción judicial. Así es. Es decir, es una decisión del contribuyente. Sí, y además, Cris, es importante identificar al contribuyente que no es necesario agotar la vía del reclamo administrativo para acudir a la vía judicial. No es necesario. Con el acta de determinación o una liquidación de diferencias, podemos acudir ante el ente jurisdiccional, que en este caso es el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario, para que, obviamente, con los justificativos correspondientes y las formalidades que obviamente tenemos para el proceso, podamos justificar, obviamente, esas diferencias. Quiero recapitular. En habremos proceso de determinación complementaria. La única proceso que cabe de acuerdo al Código Tributario y es ir a hacer un tema judicial. Así es. Pero cuando estamos en una determinación, digamos, entre comillas, normal, que no viene de un proceso, pues, hablemos complementario, yo tengo la potestad legal de escoger o irme a una acción administrativa o puedo pasar directamente a una acción judicial. Que es lo que tú me acabas de decir, que no necesariamente me tengo que estar obligado a hacer el proceso administrativo para luego pasar al proceso judicial. Bueno, vamos a hablar ahora del proceso judicial. Vamos a suponer que la compañía o la persona natural pues considera de que en este proceso, vamos a mirar, en una declaración, en una determinación complementaria directo al proceso judicial o en una determinación, hablemos entre comillas nuevamente como normal, opto por irme al término judicial. Una vez recibida esta resolución de las glosas, ¿cuántos días tengo para presentar mi demanda, porque ya es una demanda, ante el contencioso tributario? ¿Cuántos días tengo y qué cuerpo jurídico debo utilizar? Perfecto. Cuando nosotros tenemos un acto determinativo de obligación tributaria o una resolución de reclamo administrativo o una resolución frente a una insinuación de recurso de revisión, nosotros tendríamos 60 días contados desde el día siguiente al de la notificación de esta actuación administrativa para poder demandar. ¿Hábiles o normales? Son días hábiles. Son días hábiles. Contamos 60 días hábiles desde la notificación, desde el día siguiente, para poder presentar nuestra demanda. ¿Estamos hablando que esto se encuentra estipulado en qué cuerpo normativo? Esto lo vamos a encontrar en el Código Orgánico General de Procesos, donde va a identificarse... O llamado COGEP. El COGEP, vamos a identificar obviamente qué tipo de proceso, procedimiento es al que vamos a acceder, identificándole al juez obviamente cuál es el acto que vamos a impugnar, cuál es la autoridad demandada. Para que el juez lo pueda calificar adecuadamente. Exacto, para que pueda ser admitido a trámite y obviamente el juez pueda identificar, importante, Cris, en esta parte, a diferencia de los reclamos administrativos que nosotros podemos pedir la apertura de un término de prueba, acá en cambio en la demanda nosotros tenemos que acompañar toda la prueba que vamos a hacer uso del juez. En un proceso administrativo el Código Tributario nos permite poner en nuestra misma, hablemos, petición o nuestra misma solicitud el anuncio de pruebas, pero en un tema ya judicial, por este Código Orgánico de Procedimientos famoso COGEP, tenemos que presentar desde el momento que usted hace la demanda judicial, tiene que presentar todas las pruebas. Así es, a diferencia del reclamo administrativo, que obviamente lo va a tener. Puede haber un término de prueba. Exacto, entonces acá es importante también identificar que tenemos esos 60 días. Si presentamos al día 61 nuestra demanda, pues ya es extemporánea y obviamente el juez ya no la puede conocer. ¿Por qué? No es porque simplemente lo ordena la ley en ese sentido, es porque además el acto administrativo ya se ejecutoría, es decir, ya está llamado a cumplirse. Entonces ya el juez pierde competencia para poder dictar una resolución frente a ese acto administrativo. Mira qué interesante. Entonces hay que tener en cuenta que si usted se va a ir al acto judicial, tiene que cumplir todo el término de plazos. Adicionalmente, tener toda esa prueba pues debidamente actuada. ¿En esa prueba se incluye el trabajo de peritos? Sí, importante. Para el tema para el tema tributario es importante también
servirse de un experto en temas contables, tributarios, fiscales, precios de transferencia, fiscalidad internacional, porque involucra todo. Entonces, obviamente, dependiendo del caso que tengamos, necesitamos el apoyo de un experto. Básicamente, el perito no es mi perito si yo soy el actor, ni tampoco es el perito de la administración tributaria. El perito es un auxiliar de la justicia. Entonces, va a darle, obviamente, su posición respecto de temas que, obviamente, además, él va a poder verificar, tanto del expediente del acto administrativo, el acto administrativo, o inclusive la contabilidad de, en este caso, el contribuyente, que obviamente solicita ese apoyo técnico para que el juez pueda servirse, obviamente, de ese auxiliar de la justicia. Estamos hablando que nuestra normativa genera garantías. Exacto, definitivamente. La Constitución y obviamente el COGEP también determinan los derechos que van a tener las partes dentro del proceso, bajo la dirección que en este caso es del juez, el juez ponente, porque recordemos que tenemos un tribunal y dentro del tribunal tenemos un juez ponente que es el director del proceso. Mira, Rodrigo, yo conozco de tu experiencia, además de tu profesionalismo, no solamente en el ámbito profesional, sino también como capacitador, como instructor. ¿Qué les podrías recomendar tanto al empresario, al contador, al financiero? Si yo te diría, Rodrigo, dime 3 puntos de compliance legal tributario que los contribuyentes tenemos que hacer para evitarnos riesgos, pero también aprovechar pues de nuestros derechos como obviamente contribuyentes, como ciudadanos, porque yo siempre digo, una de las mejores herramientas es cumplir con la ley. Cumplir con la ley, cumplir con todo lo que manda nuestro marco regulatorio, que de por sí ya está ahí haciendo un excelente, yo diría, ahorro en cualquier tema financiero, contable, tributario, que es el cumplimiento de la ley. Pero ¿qué les aconsejas? 3 puntos fundamentales a esa persona que nos está mirando en casa, a ese contador, a ese empresario, a ese financiero. Como experto en lo que es el compliance legal tributario, ¿qué le aconseja Rodrigo Godoy? Bueno, en ese caso yo pues porque puedo aconsejarles es siempre estar, como tú dices, Cris, enmarcados dentro de la ley tributaria está ahí, pues y nosotros tenemos que ser obedientes de ella. Obviamente tener todos los soportes correspondientes de todo tipo de transacción, especialmente si se trata de partes relacionadas, pues tenemos que tener también la documentación correspondiente en relación a las transacciones u operaciones que se hacen entre relacionados, de acuerdo a la ley de régimen tributario interno y las categorías que cada uno tiene. El equipo es importante, hay que tener un equipo contable y un equipo tributario en el que básicamente nosotros o la compañía o la persona natural va a poder desenvolver su actividad económica ceñido específicamente en la ley, bajo temas financieros. Ahora NIF es una realidad en el país desde hace algunos años y ya el contador pues ya no puede escoger si es que puede o no acogerse a NIF, es un régimen obligatorio. Me encanta lo que tú acabas de hablar, un abogado que le dé la importancia a estas normas contables. Yo les decía, no le sienta el tema de la normativa internacional que nuestro país ha adoptado como una camisa de fuerza, como algo malo que le está pasando. Tómelo por el lado positivo. Le va a dar control, le va a dar transparencia, le va a permitir primero a usted, profesional contable, que sus estados financieros se digan y se hagan lo que se tiene que hacer, no lo que le sugiera alguien que a lo mejor no conoce el ámbito contable y que piense que la contabilidad puede ser manejada de una manera personal o a criterio particular. Así es. Me ha dado mucho gusto escuchar lo que hablas de las NIFs, que el abogado recomiende, cumple bien con las normas contables, cumpla con el marco regulatorio, trabaje en equipo, tenga un departamento interno adecuado y si tiene la posibilidad de tener un departamento externo o asesores externos, yo diría de la categoría de Rodrigo Godoy, ¿por qué no hacerlo? ¿Qué te parece, Rodrigo? Muchas gracias, Cris. De hecho, estamos pues para poder apoyar desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de capacitación, desde el punto de vista profesional, que es básicamente pues en el que nos desempeñamos. Pues nosotros con muchísimo gusto. Rodrigo, para ir cerrando el tema de hoy, que siempre contigo es tan interesante, porque me gusta hablar con una persona que a mí me da, y yo siempre digo, me transmite esa seguridad, esa tranquilidad, esa confianza de que estoy hablando con el especialista legal. Vamos a despedirme nuestro programa, como siempre se nos va el tiempo con mi estimado amigo y querido colega Rodrigo Godoy. Quiero que les mandes un mensaje a nuestra comunidad que nos mira en nuestro prestigioso medio de comunicación, así como en redes sociales. Mándanos un mensaje corto, un mensaje motivacional por ser el mes de la Navidad, a pesar de todo lo duro que ha sido pues la pandemia de la COVID-19. Bueno, pues en esencia mantener esa unión familiar,
mantener esa cordialidad obviamente entre las personas con las que nosotros nos desempeñamos. Como te comentaba, el equipo es importante y ahora más que nada pues lo tenemos muy cerca, de pronto estamos en teletrabajo, estamos ya acudiendo a la oficina, pero sin embargo mantener esa unión, esa comunión que específicamente este mes con Dios principalmente, pues y qué mejor poder transmitir un mensaje navideño para todos nuestros queridos contadores, profesionales tributarios además. Y la comunidad empresarial en general. Y uno muy especial para ti, Cris. Muchas gracias, querido Rodrigo, y pues de mi parte, como siempre, me siento privilegiada, como lo dijo Rodrigo, agradeciendo a Dios Todopoderoso por la oportunidad de estar en este medio tan importante de comunicación, agradecer también a todas las personas que nos siguen en redes sociales y pues seguir esperando pues de que Tributación de Hoy siga teniendo entrevistados de la talla de Rodrigo Godoy. De mi parte, pues Rodrigo, muchas gracias querida audiencia, y como siempre nos volveremos a ver la próxima semana en Tributación de Hoy. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.